Hoy entonces nos corresponde estudiar un poco sobre los paradigmas de la biología, las ramas de la biología y las ciencias auxiliares de la biología. Yo les recomiendo que tengan una hoja al lado, un cuaderno o algo donde usted pueda tomar apuntes. Porque aunque la clase esté grabada, aunque la clase esté, el hecho que usted tenga un apunte le va a ayudar al momento de hacer la prueba, porque es más fácil tener la información cerca de usted que de repente estar entrando y saliendo de aplicaciones si usted no recuerda algo. Así que yo les recomiendo que siempre tomen sus apuntes. Bien, entonces, ¿alguien recuerda cuál fue el acontecimiento histórico que ocurrió en el siglo XIX? Nosotros estudiamos 3 acontecimientos importantes dentro de la historia de la biología. En el siglo XIX, ¿cómo se llamó ese acontecimiento o ese movimiento? La revolución científica. Muy bien, la revolución científica. ¿Sí? Aquí entonces ya se utilizaba el término biología, pero sucedieron otra serie o un grupo de investigaciones que le dieron fuerza a la biología como ciencia. Ese grupo de investigaciones son los paradigmas de la biología. Es un conjunto de teorías, un conjunto de leyes que realizaron varios científicos para poder darle esa certeza, darle esa comprobación de que la biología sí era una ciencia. Entonces vamos a ver 4 paradigmas de la biología. Y la palabra paradigma, quiero que les quede claro que significa un conjunto de leyes, un conjunto de investigaciones que hicieron aseverar o afirmar que la biología es una ciencia. Entonces, para estudiar estos paradigmas, vamos a partir de una pregunta bien interesante. Yo creo que todos ustedes conocen que en el medio natural existen una cantidad infinita de organismos, de todas las formas, de todos los tamaños. Pero, ¿usted alguna vez se ha preguntado de dónde provienen todos esos organismos vivos? ¿Quién sabe? ¿Qué piensan ustedes? ¿De dónde provienen todos esos organismos? Usted, las plantas, los animales, los microorganismos, ¿de dónde provienen? Dejando a un lado la religión, hoy nos vamos a olvidar un poquito de la religión y no quiere decir que la profesora es atea y no crea en Dios, claro que sí. Pero hoy nos vamos a enfocar desde el punto de vista de la ciencia. ¿Quién tiene alguna idea? ¿O qué ha pensado usted sobre esto? ¿De dónde provenimos todos los organismos vivos? Nadie sabe. No puede ser. Desde primaria ustedes le conversan De la de esto. naturaleza. De la naturaleza, ok, en la naturaleza hay plantas, animales, ¿sí? Pero no puede ser por arte de magia. Algo en la naturaleza debe existir que origina a todos los demás. ¿Quién sabe? ¿Quién más tiene alguna idea? ¿Qué, qué dice Milka? ¿Qué piensa Milka? No sé, profe, no sé de dónde provienen. No sabe de dónde proviene. ¿Y Juliana qué piensa? Yo creo que alguna vez ustedes han tenido que pensar No de sé, dónde. profe. Tampoco sabe. Les voy a dar una pista. ¿De dónde provienen todos los organismos vivos? Ahí está la pista. De la célula, profe. De una célula. Y yo creo que eso ustedes lo han visto desde primaria, de la célula, ¿sí? Entonces, varios científicos que estudiaban este acontecimiento, de dónde provienen los organismos vivos, establecieron el primer paradigma de la biología y es la teoría celular.
¿Qué dice la teoría celular? Luis, ¿me ayudas a leer qué dice la teoría celular? Establece que la célula es la unidad estructural, funcional y de origen de todos los seres vivos. Sea bacteria, sea planta, hongo, animal, cualquier organismo vivo proviene de una sola célula. Y la célula, jóvenes, no es un organismo. La célula no es una cosa. La célula no es un ser, porque le llaman un ser vivo. La célula tiene vida, sí tiene vida, pero no es un ser. ¿Qué es la célula? Lo dice ahí en la definición, una unidad. Es la unidad que le da la forma, que le da la función y que origina todos los seres vivos. Así que nosotros y cualquier organismo de la naturaleza provenimos de una célula. Y eso está establecido en el primer paradigma, que es la teoría celular. Muy bien. Ahora, nos vamos al segundo paradigma de la biología. Y les hago entonces otra pregunta. Si sabemos que todos provenimos de una célula, ¿cómo se han originado la variedad de los organismos existentes? Porque en la naturaleza no nada más hay animales, hay plantas. Y dentro de esos animales hay diferentes clasificaciones. Entonces, ¿cómo hay tanta variedad si provenimos de una sola célula? ¿Quién tiene alguna idea? Evolución. Evolución, muy bien, de la evolución. Y esa teoría que explica la evolución se llama teoría de la selección natural. Es el segundo paradigma de la biología. La primera, teoría celular. La segunda, la teoría de la selección natural, que nos explica que la variedad de los organismos existentes ha sido originada por transformaciones, evolución, lo que acaba de mencionar el compañero, a lo largo del tiempo de un antepasado común. Y yo voy a aprovechar para preguntarle. Esto que está aquí es un árbol de la vida un poco animado, ¿sí? Pero en realidad cuando se estudia biología, los árboles no son un árbol como tal, ¿no? ¿Sí? Pero aquí nada más para que analicemos un poquito. Aquí está la diversidad de organismos. Y mi pregunta sería, ¿cuál es el organismo que debe estar en la raíz o en la base? ¿Alguno de ustedes ha leído algo, ha escuchado algo de cuál era ese organismo que es antepasado común de nosotros y de todas las especies? ¿Quién sabe? ¿Quién han escuchado por ahí sobre eso? Que venimos de los monos, que tenemos un antepasado común con los monos, hasta cierto punto es correcto, pero hay un organismo en la base del árbol de la vida que tiene ramificaciones o a partir de él se produjeron los demás organismos de la naturaleza. ¿Alguien tiene alguna idea? Células. Células, pero recuerden que una célula no es un organismo como tal, ¿sí? Tiene que haber algo, ya un ser vivo como tal que dio origen a toda la variedad. Bien, yo estuve investigando un poquito porque cuando yo estudié biología, habían estudios que decían que todos descendemos de un coano flagelado, ¿sí? Que es como un protista, pero encontré otra información, bueno, del 2003 y después encontré una publicación del 2018, donde dice que el antepasado común de todos los organismos vivos es un tipo de bacteria que tenía 572 genes dentro de su estructura. O sea que era un organismo bien simple, ¿sí? Y las bacterias tienen células, sí, una única célula. Entonces, a este organismo que era común para toda la diversidad le colocaron un nombre y se las puse ahí en la diapositiva, le llamaron Luca, ¿sí? Una bacteria que tenía semejanza con muchos genes de plantas, de animales, de hongos, de protistas,
etcétera. Entonces, esa imagen que tenemos ahí en pantalla no es exactamente Luca, porque todavía no han podido encontrar alguna fotografía o algún resto fósil exactamente de Luca, pero esta imagen es de una bacteria que tiene aproximadamente 3.000 millones de años de antigüedad, una bacteria fósil, una bacteria que podía vivir en ambientes de altas temperaturas, se llaman ambientes extremófilos, y los investigadores sugieren que la forma o la estructura de esa imagen podría ser muy parecida a lo que fue Luca en su momento. Entonces, a partir de esa bacteria muy simple, se dice que se originaron el resto de los organismos vivos. Entonces, es importante entender esto de la evolución. Y les voy a colocar un ejemplo bien común. ¿Qué pasó con los dinosaurios? ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios? ¿Por qué los dinosaurios no están actualmente? ¿Quién sabe? Por un meteorito. Un meteorito es una de las teorías, pero no fue que el meteorito cayó y le cayó directo a los dinosaurios y los mató. ¿Qué pasó? El meteorito cayó en el planeta Tierra, recuerden que es una teoría, ¿sí? Y toda la Tierra se cubrió de cenizas, hubo oscuridad, no había luz solar. Al no haber luz solar, las plantas no podían hacer fotosíntesis, ¿sí? Y al no haber fotosíntesis, no habría suficiente oxígeno, no había alimentos para algunos animales y ciertamente la mayoría de los animales fueron muriendo. Los dinosaurios no se adaptaron a esa nueva, a ese nuevo ambiente. Entonces, en la parte de abajo yo les traigo una imagen bien curiosa que tiene evidencias científicas. Los dinosaurios se extinguieron, sí, pero ellos siguieron un linaje de evolución. Y como ustedes pueden ver en la imagen de abajo, hay una estrecha relación entre un dinosaurio o un tiranosaurio rex. ¿Y qué animal es el último de la imagen? Una gallina. Una gallina. Entonces, las aves en general están muy emparentadas desde el punto de vista genético, biológico con los dinosaurios. Y para muestra una característica morfológica son las patas de las gallinas. ¿Qué características tienen las patas de las gallinas? Las garras, profe, las uñas, si no estoy mal. Las que tienen... uñas que Sí. se asemejan mucho con una garra de un reptil. ¿Y qué otra característica tienen esas patas de las gallinas? La forma de los dedos. Las escamas, Exacto. ¿sí? Sí. Eso es un vestigio o una característica vestigial, es una característica que queda, una característica remanente, que también nos da luces de que existe una relación. Entonces, ¿los dinosaurios se extinguieron? Yo diría que los dinosaurios simplemente han evolucionado, se han adaptado. Obviamente ya la atmósfera no es la misma que hace millones de años atrás y que ellos tuvieron que modificar toda su estructura genética, toda su biología, toda su célula en sí para poder adaptarse. Eso se llama selección natural. El medio y el entorno ocasionan que una especie se adapte y pueda evolucionar. Entonces, son como diga, dinosaurios domésticos, profe, las gallinas. lo podemos llamar así si quiere utilizar un concepto. Yo creo que es interesante cuando yo estaba estudiando que nos mostraron esta similitud. Es increíble pensar que una gallina puede tener relación con un dinosaurio, pero cuando uno estudia la biología y nos adentramos un poquito más a los genes y analizamos ciertas características morfológicas que tienen, de verdad que puede ser cierto, ¿sí? Entonces, este segundo paradigma muy interesante de la selección natural lo propuso el naturalista Charles Darwin, que también fue el que propuso la evolución del hombre, ¿sí? Así que me interesa que recuerden el concepto de selección natural y quién lo propuso. Nos vamos entonces al tercer paradigma de la biología,
Y les hago otra pregunta. Ya vimos de dónde provienen todos los seres, ya vimos cómo varían. Ahora, les pregunto, ¿cómo es posible que existan individuos que se parezcan entre sí? Ustedes se parecen a sus padres, a sus abuelos. Igual en la población de animales y plantas hay individuos que comparten características. ¿Quién me tiene la respuesta? Y esto es parte de clase de 9º grado. ¿Cómo es posible que existan individuos parecidos entre sí? Los genes, profe. Por los genes, muy bien. Esa teoría entonces, o ese paradigma se llama la teoría de la herencia genética. A ver, Isabel, ayúdenme un poquito a leer. ¿Qué nos dice la teoría de la herencia genética? Establece la manera en que los caracteres se transmiten de una generación a otra. Muy bien. Y esos caracteres están en los genes, como lo mencionó el compañero. ¿Alguno de ustedes recuerda del video de la semana pasada y de su clase de 9º, quién era el científico que estableció o que inició las leyes de la herencia? ¿Cómo se llama? Mendel. Mendel, muy bien. Gregor Mendel, ¿sí? Gregor Mendel, o los estudios que inició Gregor Mendel después de una década fueron los que establecieron este tercer paradigma de la biología, la teoría de la herencia genética. Y el cuarto paradigma lo vamos a ver con esta pregunta. ¿Cómo los organismos pueden tolerar los cambios que ocurren dentro de su cuerpo y seguir vivos? ¿Cómo, si hace calor, usted puede regular eso y no morir en el intento? ¿Cómo, si hace frío, usted lo que va a buscar es un abrigo y para no morir en el intento? ¿Cómo los animales que están en el agua pueden entonces tomar oxígeno si tienen un sistema diferente al de los organismos terrestres? Y esto pienso que sí es prácticamente nuevo para ustedes. La teoría o el paradigma que explica esto se llama la teoría de la homeostasis. ¿Y qué es la homeostasis? La homeostasis es la capacidad que tenemos todos los seres vivos para tolerar los cambios que ocurren dentro de nuestro cuerpo, porque dentro de las células ocurren cambios, ¿sí? Entonces tenemos mecanismos fisiológicos, que regulan esa conducta, ese comportamiento y nos permiten mantener nuestro medio estable, ¿sí? Porque si la célula encuentra, por ejemplo, un medio tal vez muy ácido dentro del estómago, puede morir. El estómago no va a poder realizar su función, por lo tanto nosotros no vamos a poder triturar los alimentos y obtener esos nutrientes y podemos morir. Les voy a poner un ejemplo de la homeostasis del cuerpo que está con nosotros las 24 horas del día, cada minuto, cada segundo. Inclusive para yo poder hablar en este momento está ocurriendo homeostasis y hay un equilibrio interno de diferentes sustancias que generan o que producen mi voz, que producen el movimiento de mis manos, que producen mi respiración. Entonces, un ejemplo bien común es el de la respiración. A ver, muchachos, nosotros, ¿qué inhalamos o qué tomamos del ambiente para respirar? Oxígeno. Oxígeno. ¿Y qué expulsamos o exhalamos? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Y esto tiene una razón de ser. Nosotros tomamos el oxígeno, como lo pueden ver en la imagen, ¿sí? Y va directo a los pulmones. Los pulmones son los que se encargan de transportar ese oxígeno a cada uno de los millones de células de su cuerpo. Lo utiliza para realizar un trabajo, para mantener el medio fisiológico y expulsa un producto de desecho que se llama dióxido de carbono, que va por la sangre, llega a los pulmones y de los pulmones sale de su cuerpo. Porque el dióxido de carbono, escúchalo bien, es un producto de desecho, es un producto tóxico, que si nuestro cuerpo no lo expulsa, ¿qué va a pasar con las células? Se intoxica.
puede matar a la célula, podemos morir. Entonces, nuestro cuerpo está diseñado para mantener esa homeostasis, y homeostasis es el equilibrio fisiológico del cuerpo, ¿sí? Así cuando hace calor, por ejemplo, que usted está haciendo mucho ejercicio, ¿qué hace su cuerpo para poder regular esa temperatura? Necesitamos oxígeno. Sudar. Necesita más oxígeno uno, muy bien, y sudar. Entonces el cuerpo está realizando homeostasis para mantener su equilibrio interno y que usted no muera, que sus células no mueran. ¿Sí? Entonces este es el cuarto paradigma. Vamos a repasar hasta aquí. ¿Cuál fue el primer paradigma? La teoría de... Celular. La teoría celular, muy bien. El segundo paradigma, el de la evolución, ¿cómo se llamaba? Teoría de la selección natural. Muy bien. El tercer paradigma estaba relacionado con los genes. Teoría de la herencia. Y el cuarto, teoría de la homeostasis. Este grupo de investigaciones dio el carácter científico a la biología. Y a partir de esto, entonces la biología ha escalado grandemente a lo que conocemos hoy, el siglo XXI, y donde se han podido realizar innumerables aportes en beneficio de nosotros. ¿Preguntas hasta aquí? Avanzamos. Bien, ahora entonces vamos a ver un poco sobre las ramas de la biología, porque la biología es muy amplia. Si usted me pregunta a mí, la biología es la mejor ciencia de todas. ¿Por qué? Porque es algo que está con nosotros todos los días de nuestra vida. Y es interesante conocer qué pasa dentro de mí, o qué pasa dentro de un animal, o qué relación hay entre todos los organismos y mi persona. Entonces, la biología necesita especialidades, ¿sí? Vamos a ver entonces la primera. Solamente les voy a mostrar 10, pero hay muchas más. Nos vamos a enfocar en estas 10. La primera rama de la biología es la botánica. Para mí es la más bonita. Es mi especialidad. Yo estudié botánica, ¿sí? Entonces, la botánica estudia las plantas, todos los tipos de plantas, las clasifica, estudia lo que ocurre dentro de los tejidos de las plantas, cómo las plantas pueden sobrevivir, el proceso de fotosíntesis. Los botánicos son los que se encargan de este estudio. La otra rama que también es interesante es la zoología. Todos los tipos de animales se estudian aquí, su comportamiento, su fisiología, su anatomía. Cuando yo hablo de fisiología, estamos hablando del medio interno, lo que ocurre dentro de los animales. Cuando hablo de anatomía es porque estamos estudiando su estructura, sus órganos, ¿sí? Dentro de la zoología hay otras ramas. Está la rama para los que quieren estudiar insectos, entomología, los que quieren estudiar aves, ornitología, y así sucesivamente, ¿sí? Se fue la pantalla. Tenemos entonces la genética, que es la ciencia que se encarga de estudiar las características hereditarias, los genes, los cromosomas y cómo se transmiten a la descendencia. La genética ha ayudado mucho a detectar enfermedades hereditarias en algunas personas para poder darle tratamiento, como es el caso del síndrome de Down. Hay exámenes en donde se cuentan los cromosomas y se pueden detectar estas anomalías gracias a la genética. Tenemos entonces la evolución, que estudia la historia de nuestros antepasados comunes, cómo hemos cambiado o nos hemos transformado a lo largo de la historia. Tenemos la biotecnología, que es el uso de los organismos vivos para el beneficio del hombre, para el beneficio de la sociedad. Las bacterias se pueden usar para elaborar medicamentos, eso es un uso biotecnológico. Las plantas se pueden usar como alimento, como medicamentos también, eso es un uso biotecnológico, ¿sí? Usan un organismo vivo para el beneficio de los demás. Un ejemplo que es bien actual, o que está abriendo un área interesante de la biología, es utilizar bacterias para degradar plástico.
bacterias para degradar aceites o derrames de petróleo en el mar. Entonces están utilizando un organismo vivo tratando de darnos mejor calidad de vida. Eso lo hacen los biólogos. Otra rama de la biología tenemos la citología. Cito viene de célula. Aquí se estudia la célula, el origen, las estructuras o los organelos de la célula, ¿sí? Esta rama de la biología ha ayudado mucho para lo que es el cáncer. El cáncer es un crecimiento anormal de la célula y la citología ha ayudado a entender el comportamiento de esas células que tienen una codificación genética normal en el cuerpo. Cito, todo lo que ustedes vean de ahora en adelante en sus textos de biología con el sufijo cito, relaciónelo siempre con célula. Otra rama tenemos la anatomía, que estudia la estructura, los órganos, tejidos, sistemas de los organismos vivos. La histología proviene de la palabra tejido, histo, tejido, que estudia los tejidos animales, vegetales. Y la microbiología, bueno, me falta una. La microbiología es la que se encarga de estudiar los microorganismos. Ahí hablamos de bacterias, hablamos de parásitos y también de virus, microbiología. Y la última, que es la más reciente, junto con biotecnología, es la biología molecular, que va a estudiar el ADN, pero desde el punto de vista químico. Ese ADN, las proteínas que puede formar y el uso entonces para mejorar las condiciones de vida del humano, para tratar enfermedades, para diagnosticar, tratar y diagnosticar enfermedades es lo mismo, crear fármacos también, y también se utiliza mucho para la conservación. Así que nos vamos a enfocar en esas 10 ramas de la biología solamente. Del otro lado del mapa conceptual tenemos las ciencias auxiliares, no es lo mismo. La biología, las ramas de la biología es alguna área específica dentro del estudio de los organismos vivos. Pero resulta que la biología necesita un apoyo adicional, porque para estudiar seres vivos nosotros necesitamos números, nosotros necesitamos entender la relación que existe, ¿sí?, con otros entes dentro del ecosistema. Necesitamos entender la materia en sí. Así que las ciencias auxiliares que ayudan al entendimiento de la biología, nos vamos a enfocar en 5. Tenemos la química. Yo creo que ya han visto química. A ver, ¿qué estudia la química? Creo que eso sí me lo pueden contestar. ¿Qué estudiamos en química? Ya sabemos que en biología se estudia los seres vivos. En química, ¿qué estudiamos? La molécula. Las moléculas, muy bien. Para poder estudiar las células hay que entender cómo se forma la membrana celular y resulta que es a base de moléculas. Necesitamos entender física, que estudia la materia. La célula, por ejemplo, proporciona calor y hay que entender cómo el calor o cómo la energía beneficia o perjudica en la fisiología o el equilibrio interno de los organismos. Necesitamos matemática, sobre todo porque la biología es una ciencia experimental. Los números son los únicos que nos van a poder decir si un experimento funcionó o no. Los números nos van a ayudar a entender los resultados de nuestras experiencias prácticas. Geografía también, porque la geografía nos ayuda a entender, por ejemplo, las variaciones climáticas de diferentes zonas y cómo ese clima afecta la vegetación o la población de animales de un determinado lugar. Y la sociología, que es la parte más que nada de relación entre los seres humanos, cómo ese entorno o cómo esas relaciones van a afectar el comportamiento humano, el comportamiento animal. Entonces, para todo el que me pregunta, a cualquier estudiante que yo le doy clase, la biología para mí es la reina de todas las ciencias, porque todas tienen que ver con ella.
Y la biología también aporta mucho a cualquiera de las otras ciencias, sobre todo medicina, que aquí leí que muchos estudiantes quieren estudiar medicina y necesitamos médicos. Es la biología la base de la medicina. Así que es importante, muy importante estudiar biología. Aquí yo les tengo que agregar una diapositiva, se las agregaré ahora que terminó la clase, para que tengan esta parte teórica escrita, no solamente hablada, y puedan consultarla después. Nos vamos entonces a los campos de acción de la biología. Esto es la tarea que les dejé la semana pasada, el cuadro de resumen es sobre esto, así que lo vamos a ver muy rápidamente. Tenemos el área de la medicina, diagnóstico de enfermedades, trasplantes de órganos, elaboración de fármacos, ¿sí? Está entonces en la medicina y la importancia de la biología para estas actividades. Otro campo de acción de la biología es la conservación de especies, saber que una especie está en peligro de extinción, cómo poder conservarla, el manejo de áreas protegidas, también es un campo de acción de los biólogos. Otro campo de acción de la biología es el medio ambiente, reciclar, reducir, reutilizar, ¿sí? También un campo de acción de los biólogos. Por acá tenemos la producción de alimentos, el mejoramiento de las semillas, la utilización de pesticidas, herbicidas orgánicos que no atenten contra la vida de las personas, la inseminación artificial para la producción de mejores tipos de reses o cualquier otro animal, también es objeto de estudio de los biólogos. Por acá tenemos el control de plagas, sobre todo plagas que causan enfermedades, mosquitos, que causan dengue, chikungunya, zika, roedores o cualquier otra alimaña, también es objeto de estudio de la biología. Y otro campo muy interesante y que se da aquí en Panamá son las ciencias forenses. Yo creo que la mayoría de ustedes conocerá el programa que se llama CSI. ¿Alguien lo ha visto alguna vez? Sí. ¿De qué se trata ese programa? De los muertos. De los muertos. ¿Y qué tienen que ver los muertos con el estudio de la biología y la ciencia forense? Estudian un cuerpo sin vida. ¿Qué pasa con el cuerpo ya después de dejar de estar vivo? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se comporta? Y sobre todo los científicos forenses lo que hacen es buscar pruebas en el área del crimen, ¿sí? Más que nada, buscar cuál fue la causa de muerte. Exactamente. Más que nada muestras de sangre, muestras de cabello, cualquier cosa biológica en la escena del crimen, ¿sí? La analizan los científicos forenses y aquí en Panamá este campo está comenzando. Y los biólogos también están allí para entender qué es lo que ocurre. Si yo sigo enumerando todos los campos de la acción de la biología, no voy a terminar la clase nunca, porque son muchos, ¿sí? Muchos. Y creo que esta era la última, sí. Entonces, aquí terminamos el tema de naturaleza de la ciencia. Hacerle un resumen, la semana pasada vimos los 3 periodos de la biología, la edad antigua, la edad media, la revolución científica. Vimos los científicos, algunos, los más importantes del siglo XX. Hoy entonces observamos los 4 paradigmas que le dan ese carácter científico a la biología, las ramas de la biología, las ciencias auxiliares de la biología y los campos de acción. Entonces, ¿cómo voy a evaluar este tema? Y aquí lo dice el miércoles 14, tenemos un taller sumativo y es una clase asincrónica por plataforma. ¿Esto qué significa? Que yo lo voy a abrir a las 7 de la mañana y usted tiene hasta las 11:59 para entregar esa actividad. Allí deben entregarme la línea del tiempo, el cuadro resumen, que es el de los campos de acción de la biología, la biotecnología, para qué sirve, las ciencias forenses, para qué sirve. Ese cuadro está en la actividad del viernes, tienen que entrar a buscarlo. Y una actividad adicional que es sobre las ramas de la biología. Tiene 3 partes ese taller.
Y nuestra primera prueba sumativa va a ser el viernes. Es clase sincrónica. A ustedes creo que les toca a las 10 de la mañana, no recuerdo exactamente, el viernes. ¿Y qué viene en esa prueba? Pues todo lo que hemos visto la semana pasada y esta semana. Recuerden que es contratiempo. Yo soy la que muevo las preguntas. Entonces hay que estudiar. Leas el material. ¿Dónde está el material? En su EduPage. ¿Preguntas de algo que no tengan claro para las actividades de esta semana? Tengo una pregunta sobre las ramas de la biología. ¿Cómo Dígame. tenemos que hacerlo? Todavía no he decidido. Es algo que se los tengo que asignar. No sé si un pareo, no sé si un llenar espacio. Todavía no he decidido. Pero es algo que tiene que hacer en el momento. Usted lo que tiene que tener a mano es su información escrita para que pueda entonces llenar la actividad. Ok. Entonces, voy a pasar la lista rapidito. Yo les subí ya en sus planes y preparaciones. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Ya llevo 3 minutos adicional, pero rapidito para que vean que si ustedes entran, estamos en el punto 2, identificar los campos de estudio, naturaleza de la biología. Aquí les subí esta presentación en PowerPoint, está aquí, paradigmas de la ciencia. Lo único que tengo que agregarles es la parte teórica de las ramas de la biología para que la tengan con ustedes. Y esta semana entonces terminamos ya con el punto 2.1. Voy a pasarle lista. Araúz Cristal. Paquiasa. Ah, no, este es del D, nadie me dice nada. Argüelles Ángel. Arosemena Juliana. Presente. Atencio Kenneth. Presente, profe, atención. Baoque Isabela también está. Baloyes Jeremy. Presente, profe. Bustamante Yesiber. Canto Hugo. Castillo Anthony. Dos Santos Ana. Duque Milka. Presente. Galvez Natalie. González Brian. Presente. Guevara Caitlin. Presente. Hernández Evelyn. Hernández Erasmo. Presente. Herrera Milagros. Presente. John Antonio. Presente, profe. Moisés Martes. Molina Lisset. Presente. Navas Keila. Presente, profe. Oriel Brian. Presente, profe. Ortega Astrid. Presente. Pérez Justin. Presente. Rapchet Sony. Rengifo Astrid. Presente. Rodríguez Keilin. Presente. Romero Davis. Presente. Sánchez Diego. Presente. Sánchez Luis. Presente. Tuñón Rovira. Presente. Muy bien, entonces si no tienen más preguntas, terminamos por hoy. Me quedo con Antonio Young y Astrid Rengifo. Los demás pueden salir. Nos vemos entonces el miércoles. Sí, desde la plataforma. Cuídense. profe. Espero que la clase Chao, les haya profe. gustado. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Bye.